Paz de Cristo, hermanos y amigos. Bienvenidos esta mañana a la transmisión que hacemos desde la Iglesia Apostólica de Tlapacoya. Vamos al mensaje que tenemos esta mañana. Y el mensaje de esta mañana es ¿cómo vivir en santidad? No es una pregunta. Estamos buscando el afirmar cómo vivir en santidad. Hemos estado hablando durante esta semana acerca del llamado de Dios a vivir en santidad. Cómo Dios nos llama, nos prepara. Él prepara todo en nuestro alrededor para que vivamos en santidad. Y hoy queremos hablar de algunos asuntos prácticos de lo que es vivir en santidad, para que podamos vivir en santidad. Y vamos a leer en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 13 al 16, y vamos a través de esta lectura, descubrir cómo la palabra nos invita, nos señala en el vivir en santidad. Primera de Pedro 1, 13 al 16, dice así la palabra. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Aquí el mensaje de la palabra, diría yo que es muy directo, que es muy concreto, invitándonos a que nosotros vivamos en santidad. Dice el pasaje que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Dice de vuestro, pero me incluiría y diría de nuestro entendimiento. Y ceñir los lomos del entendimiento es abrirnos para comprender lo que Dios está queriendo hacer. Lo primero, y sería el asunto número 1, es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. El principio de la santidad, decíamos en la semana, está en Dios. No puede el hombre por sí mismo llegar a la santidad, sino que debe ser a través de nuestro Señor. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos esa preciosa oportunidad de entrar en la dimensión de la santidad. Este es el principio de vida para la santidad. Tú no puedes ser santo por ti mismo. Tiene que habitar el Dios en tu corazón. Tienes que invitar al Señor a que venga a tu corazón y que gobierne sobre tu vida. Muchas personas tratan de hacer cambios de vida por sus propias fuerzas. Y son admirables, son esfuerzos preciosos. El asunto de dejar el alcohol, dejar el tabaco, dejar las drogas, trabajar con su temperamento, pero todo esto es solamente una lucha humana con muchos tropiezos si no se recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Este principio nos permite entrar en la dimensión de la santidad, acercarnos a Dios en lo que Él tiene preparado para nosotros. Si tú no has recibido a tu Señor y Salvador, yo te invito a que lo hagas ahora. Invita a Jesús. Muchas personas dicen, ¿pero cómo? Como cuando invitas a alguien a tu casa. Cuando invitas a alguien a que pase a tu casa y pueda compartir contigo algo importante. Qué precioso es poder acercarnos y recibir al Señor y decirle, reina en mi corazón. Necesito que tú reines en mi corazón y que al reinar Jesús en tu corazón, tú puedas ser transformado, tú puedas ser cambiado, puedas hacer ese cambio de vida importantísimo. La palabra de Dios nos dice que los que ahora estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Así que para que puedas entrar tú en esto, para que haya esa transformación de vida, necesitas estar en Cristo. Necesitas recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Así que recibe a Jesucristo. Alguien podría pensar, esto es para nuestros amigos. No, hermano, si tú no tienes esa relación personal con Jesús, tú también necesitas recibir a Cristo. Y que podamos estar en esa bendición de que Él gobierne sobre nuestras vidas. Abre la puerta de tu corazón hoy e invita a Jesús a que llene tu corazón, que llene tu vida, que estés seguro de que Él está contigo y podamos caminar con Él. Lo segundo que deberíamos mirar para vivir en santidad es desarrollar una vida espiritual. Continuamente hemos estado hablando de la necesidad de desarrollar una vida espiritual. Y tendríamos aquí 3 asuntos importantes para desarrollar una vida espiritual. El conocimiento bíblico. La Biblia nos enseña quién es Dios y qué pide Él de nosotros. Y cuando nosotros conocemos las Sagradas Escrituras, vamos encontrando en ella la verdadera ley, la verdadera forma que está dada para los hombres. Ningún libro nos puede ilustrar mejor sobre la santidad que aquel que fue inspirado por el Espíritu de Dios. Por eso invitamos a que continuamente se esté leyendo la palabra. Que al realizar un altar familiar haya este componente fundamental de la palabra de Dios. Que de forma individual, cada persona todos los días esté leyendo la palabra de Dios. Hemos escuchado de familias que en esta emergencia su altar familiar es diario, es todos los días, porque se reúnen en la disposición de tiempo a leer la palabra juntos. Esto es muy importante. La palabra es el fundamento. Nosotros no podemos basar nuestra búsqueda de Dios en las opiniones de tal o cual persona. Tiene que ser a través de la palabra de Dios. Y en este tiempo que estamos aislados, que estamos en cuarentena, ahí en tu casa, debes desarrollar una vida espiritual, comenzando con la palabra de Dios. Que nosotros debemos de buscar ese conocimiento. Pero por más conocimiento que nosotros tengamos, si no tenemos una verdadera comprensión de lo que la Biblia nos dice y una obediencia, esto se vuelve vano. No es solamente leer y entender, sino también poner en práctica lo aprendido. Si no, viene a ser una palabra hueca, una palabra vacía que no impacta nuestras vidas. Por eso a la Biblia necesitamos acercarnos con fe. Necesitamos acercarnos creyendo en lo que Dios está comunicando para nuestra vida. La Biblia, la palabra de Dios, nos ayuda para ser santificados. Nos acerca en esa santificación. Así que en una vida espiritual, el conocimiento de la palabra de Dios es fundamental. Hay personas que tienen muy preciosas Biblias, con encuadernados preciosos, pero solamente los tienen ahí puestos en un estante y jamás la tocan. Pero cuando tomamos ese precioso libro, lo abrimos y empezamos a alimentarnos, a conocer lo que la Biblia dice, nuestra vida está siendo encaminada a santidad. Así que para desarrollar una vida espiritual necesitamos el conocimiento bíblico. Si tú tienes una Biblia en casa, no la dejes guardada. Desempólvala y permite que la palabra de Dios hable. Muchas personas nos han dicho, ¿y cómo comienzo a leerla? Como todo libro. La Biblia es diferente, porque es una colección de libros. Y entonces, lo recomendable es comenzar por el Evangelio. Hay 4 evangelios y nosotros recomendamos que sea el Evangelio de Juan, donde comencemos a leer. Y si tú tienes alguna duda, haznos llegar la duda. Y podemos nosotros ayudarte para resolver esas dudas que la palabra de Dios pueda plantear en tu vida. Pero tú necesitas acercarte
leer la Biblia y adquirir el conocimiento de la palabra. Otro asunto para desarrollar una vida espiritual es entender la importancia del ayuno. Algunos dicen, ¿por qué ayunar? Porque el ayuno fortalece nuestro espíritu y debilita los deseos de la carne. Hay personas que se encuentran en una fuerte lucha con los deseos de su carne. El ayuno es una herramienta que Dios nos ha dado para que podamos fortalecer el espíritu y los deseos de la carne sean debilitados. Hay personas que solamente piensan en comer. Tal vez ya están pensando si hoy estará el señor de la barbacoa o las carnitas o a ver qué encontramos, porque estamos interesados en comer. Cuando nosotros miramos la importancia del ayuno, de establecer tiempos en que nos abstenemos de alimentos para enfocarnos en la búsqueda de Dios, esto hace la diferencia. No es solamente dejar de comer. Mire, cuando alguien deja de comer y no busca a Dios, pues es una malpasada. Pero cuando alguien programa un tiempo especial para no tomar alimentos, pero se enfoca en la búsqueda de Dios, eso es un ayuno. Hay personas que se engañan diciendo, es que no he comido. No es solamente dejar de comer. Es que durante ese tiempo haya toda la intención de buscar a Dios. Si tú programas un ayuno de un día, ese tiempo es para buscar a Dios. Para que en medio de tus actividades tú estés pensando en Dios, concentrado en Dios, buscando que Dios alimente tu vida. Cuando hacemos ayunos de 3 días es precioso porque nos enfocamos en esa búsqueda de Dios. Incluso cuando hay un ayuno parcial de 21 días, nosotros tenemos que estar en ese enfoque de la búsqueda de Dios. No son dietas. No son asuntos de sanidad del cuerpo. Es una búsqueda de Dios. El ayuno nos enfoca en esa búsqueda de Dios. Y eso trae fortaleza espiritual para nosotros. Por eso tiene una importancia que nosotros podamos entender el ayuno y tener esa fortaleza espiritual. En el desarrollo de una vida espiritual, el ayuno es muy importante. El ayuno es básico. Porque además esto nos permite estar enfocados en leer la Biblia. Y también en dar un tiempo a nuestro siguiente punto que veremos que es la oración. Pero enfocando el ayuno, qué bueno que tú ayunaras una vez por semana. Sería mejor que ayunaras 2. Pero una recomendación es que estemos ayunando al menos 3 veces por semana. Porque eso nos tiene una fortaleza continua, en un estar enfocados en que Dios alimente nuestro espíritu. Hay personas que han pasado años y años y no han ayunado. Pero cuando nosotros buscamos en el ayuno un tiempo de Dios, esto se vuelve precioso. Alguien puede decir, es que no he comido hoy, voy a ayunar. No, prepáralo desde un día antes. Desde un día antes di, mañana voy a ayunar. Y prepara todo en derredor para que tengas ese verdadero enfoque en la búsqueda de Dios. Esto nos lleva a vivir en santidad. El conocimiento de la Biblia, entender la importancia del ayuno y la oración. La oración completa ese desarrollo de una vida espiritual. No solo para pedir perdón por los pecados o dar gracias. No solamente para presentar las peticiones urgentes. Hay personas que su única oración es decirle a Dios, ayúdame, porque estoy pasando dificultad. Tal vez hoy en día mucha gente esté orando, pero no hay mejor oración que la que se hace de forma continua y comenzando por darle la gloria a Dios. Cuando nosotros vemos el modelo que Jesús enseñó de oración en el Padre Nuestro, lo primero que hace es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y entonces en una oración, lo primero que debe de haber es el reconocimiento de Dios y santificar su nombre. Exaltar su nombre y darle a Él la gloria y la honra.
Y entonces esa oración ya no se vuelve solamente el ruego, el clamor, el pedir perdón o el dar gracias, sino que es esa constante comunicación con Dios. Que no oramos solamente en la angustia, oramos en todo tiempo, de forma sistemática, cada mañana, cada noche, aún durante el día. Y que ese hablar constante con Dios nos permite estar en su presencia, nos permite estar en ese entender de lo que el Señor quiere para nosotros, en ese entender de lo que Dios ha planeado para nuestra vida. Desarrollar una vida espiritual es buscar a Dios. ¿Y qué mejor forma de buscar a Dios que en oración? Enfocado en la oración, en lo que Dios está trayendo a nuestra vida en oración. La forma en que nosotros podemos comunicarnos con Dios es orando, es estar orando. Así que desarrolla una vida espiritual. Ora, ayuna y lee la Biblia. Y de esta forma nosotros podremos estar desarrollando esa vida espiritual. Pero para vivir en santidad, no solamente esta disciplina espiritual, sino que debe de haber una vida enfocada en Dios. Cuando nosotros buscamos estar en santidad con Dios, nuestra vida tiene que estar enfocada. Cuando buscamos a Dios, no es solamente los asuntos espirituales, sino que todo nuestro ser, decíamos durante la semana, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. O sea, que es una forma integral. Hay personas que solamente ven lo espiritual, pero en cuanto termina su oración, ya están peleando. En cuanto termina su oración, ya están de una forma inadecuada. Debemos de vivir enfocados en Dios. Y para vivir enfocados en Dios, la palabra del Señor nos dice que tú debes de perdonar siempre. La oración nos dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Una vida enfocada en Dios, perdona. Perdona a aquel que lo ofende. Perdona a aquel que está en dificultades. Perdona a aquel que, queriendo o sin querer, nos ofendió. Y yo debo de estar en la disposición de perdonar. Y si yo me doy cuenta que fui el que ofendí, yo debo de pedir perdón. Y entonces una vida que está enfocada en perdonar y en pedir perdón, tiene ese elemento de Dios en su vida. Uno de los apóstoles le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿7? Y el Señor le dijo, no, hasta 70 veces 7. Y algunos hacen la cuenta matemática y dicen, entonces yo debo de perdonar 490 veces y nada más. A la 491, ahora sí van a ver. No, este simbolismo del 7 y del 70 es que debemos de perdonar completamente y todo el tiempo. Así que nosotros tenemos que vivir enfocados en Dios, perdonando, haciendo siempre lo correcto. Este punto es fundamental. No importan las razones o los momentos difíciles, ni los sacrificios que tengamos que hacer. Es hacer siempre lo correcto. Dios nos llama a hacer siempre lo correcto. A que nosotros nos enfoquemos en no cometer faltas ante los ojos de Dios. Es cierto, nos equivocamos, cometemos errores, pero nosotros tenemos que estar enfocados como hijos obedientes. Dice el pasaje que leímos. Estar enfocados como hijos obedientes. Hasta el punto en que nosotros, cada cosa que hagamos, nos preguntemos, ¿está bien lo que voy a hacer o está mal? Si nosotros nos preguntásemos antes de hacer algo, si estamos haciendo lo correcto o no, nos evitaríamos muchos problemas. Reflexionaríamos antes
de hacer las cosas. Y entonces estaríamos buscando hacer siempre lo correcto. Hay personas que primero actúan y luego piensan si fue lo correcto. Cuando atinan dicen, ah, qué bueno, hice lo correcto. Pero cuando se equivocan, tienen que enmendar el mal que hicieron. Qué importante es que estemos enfocados en hacer siempre lo correcto. Y esto es parte del vivir en santidad. Es parte del vivir en lo que Dios nos ha llamado. Así que enfoquémonos en vivir haciendo siempre lo correcto. En tener amor. En reflejar ese amor que Dios nos ha dado. Cuando nosotros somos llenos del amor de Dios, qué fácil es reflejar el amor. Tal vez tú eres una persona que no recibió amor, que tus padres nunca te dijeron que te amaban, o que han habido personas que te han traicionado. Pero cuando tú te llenas del amor de Dios, cuando tu corazón se llena del amor de Dios, estás en la posibilidad de dar amor, de entregarle amor a las personas que están en tu alrededor. Y cuando nosotros tenemos ese verdadero amor en nuestro corazón, podemos agradar a Dios. Agradamos a los que están a nuestro alrededor. Porque qué precioso poderle decir a nuestros seres queridos, te amo. Eres importante para mí. Y que esa persona pueda sentirse tocada en su corazón. Ese verdadero amor hace que haya agrado entre nosotros, pero sobre todo que agrademos a Dios. En otras palabras, el amor es señal de que Dios está con nosotros. Es señal de que Dios habita en nosotros. El Señor dijo, en esto conoceréis que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Ahí se va a reflejar si nosotros estamos en esa vida de santidad. Y en una vida que está enfocada en Dios, ve la tentación y huye. Debes de huir de las tentaciones. Proverbios dice que el sabio ve el peligro y huye. Cuídate de lo que sabes que es dañino. Evita esos motivos de caídas o circunstancias que te llevan al error. Uno de los pasajes que a mí me llena es la bienaventuranza del Salmo 1. La bienaventuranza del que cuida sus pasos, del que no busca caer en el lugar inadecuado. Necesitamos nosotros, en el momento que identificamos que algo está mal, alejarnos. Huir de la tentación. Huir de los que son problemas. Hay personas que me decían, oiga, ¿y por qué no debo tener amigos que consumen droga? Porque eso es una tremenda dificultad que puede destruir tu vida. Nosotros tenemos que enfocarnos y darnos cuenta de que si hay una persona que vive mal, puede arrastrarnos a una mala conducta. Y nosotros debemos de huir de toda obra de maldad, huir de las tentaciones. Así que una vida enfocada en Dios nos va a permitir vivir en santidad, alejado de toda tentación. La parte final de este mensaje nos habla de los consejos importantes para vivir en santidad. Y mire, quiero ser muy claro. Una es el atavío. La palabra de Dios nos dice que nuestro atavío no sea el externo, con adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón incorruptible. Y hoy vemos que muchos hombres y mujeres, su forma de vestir es desastrosa. Alguien dice, pero ¿cómo puedo evaluarlo? Mire, la forma de vestir está basada en modestia, pudor y decencia. Cuando nosotros nos vestimos, debe de reflejar eso. Hay hombres que hoy les gusta andar con la camisa abierta y enseñando. También las mujeres, que usan pantalones pegados para que se note la figura de su cuerpo. Y esto es un problema, porque cuando nosotros desarrollamos una forma adecuada de vestir, encontramos gracia delante de Dios.
Él nos aprueba. Y esto es parte de la vivencia de santidad. Que nosotros tengamos cuidado de cómo vestimos nuestro cuerpo, con pudor y decencia. Cuando se aplican estas reglas, nos evitamos incluso el ofender nuestro propio cuerpo. Hay personas que ofenden su cuerpo con la forma en que visten. Nosotros debemos de tener ese cuidado. Debemos de evitar la sensualidad. Hay personas que exaltan la sensualidad y que dicen, es que es lo mejor. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de apartarnos de toda sensualidad, porque siempre va a haber asuntos que traten de distraernos. Dice Judas que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. La sensualidad es contraria al Espíritu de Dios. Y alguien diría, ¿cómo? Sí, son polos opuestos. Quien vive demostrando sensualidad no tiene el Espíritu de Dios. Y alguien pensaría, las mujeres. No, también hay hombres que son provocadores, que buscan la forma de estar provocando la sensualidad. Así que la palabra de Dios nos dice que quitemos eso. Y también el concepto que tenemos de nosotros mismos. El apóstol Pablo le escribe a los romanos y les dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Esto qué quiere decir? Que no nos creamos mucho, que no nos exaltemos a nosotros mismos, sino que pensemos con cordura. Pero esto mismo nos dice que no nos menospreciemos, que no tengamos un concepto más bajo, que nuestra estima no esté por debajo de lo normal, sino que tengamos una sana autoestima, sabiendo que somos hijos de Dios y que estamos llamados a la bendición que Él ha traído para nosotros. Consejos para que nosotros podamos vivir en santidad. Y aquí quiero terminar enfatizando que nuestro testimonio es lo que demuestra lo que nosotros somos. Hermano y amigo, hoy tenemos la oportunidad de vivir en santidad. Hoy tenemos la oportunidad de poder tomar estas recomendaciones, estos consejos para vivir en santidad. Desarrollar esa vida espiritual, recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y estar enfocados en Dios, con ese cuidado de nosotros mismos, con ese cuidado de lo que nosotros debemos de hacer. Si tu vida se ha vuelto un caos, tú tienes que buscar a Dios y permitir que Él transforme tu vida y te prepare para que podamos vivir en las mansiones celestiales. Vivir en santidad es lo que garantiza que nosotros lleguemos delante de la presencia de Dios. Hace 8 días hablábamos de las preciosas calles de oro, de las murallas con piedras preciosas. Pero para llegar a ese lugar, nosotros debemos de vivir en santidad. Así que, hermano y amigo, hoy la palabra nos dice que nosotros debemos de buscar en Dios, porque su gracia ha venido para nosotros, que debemos de ser hijos obedientes y que el Señor nos llamó y nos dijo, sed santos, porque yo soy santo. Buscamos agradar a Dios con todo esto. Te invito a que oremos y que le digas al Señor esta mañana, Señor, yo necesito vivir en santidad. Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti porque necesitamos vivir en santidad. Porque nuestra vida necesita, Señor, caminar en santidad. Señor, llena mi corazón y enséñame a desarrollar esa vida espiritual que me permite ir creciendo cada día.
que mi vida pueda estar enfocada en ti, alejándome de toda obra de maldad y siguiendo las recomendaciones de tu palabra para mi vida. Señor, gracias. Gracias, Padre bendito, porque tu palabra nos llama y nos bendice en santidad. Agradecemos, Señor, que tú nos hables y nos lleves. En el nombre de Jesucristo, nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias. Muchas gracias. Hermanos y amigos, sigamos buscando de Dios. Sigamos en esa búsqueda de santidad en el Señor. Y los invitamos a que sigan nuestras transmisiones los miércoles y viernes en punto de las 7 de la tarde. Y los domingos, como hoy, a las 9 de la mañana. Y podamos seguir en esta interacción. Manda tus comentarios. Si tienes una duda, mándala y para poder atenderla. Y que podamos estar en esa interacción en el nombre del Señor. Síguenos en nuestra página de Facebook, Iglesia Apostólica Tlapacoya Edomex, en Instagram, @IAFCJ Tlapacoya, y en nuestro canal de YouTube, IAFCJ Tlapacoya, y que podamos estar en comunicación en el nombre del Señor. Mi deseo es que Dios les bendiga y seguimos atentos.